Pero ¿cuál es el efecto neto del beneficio COCREA? El efecto neto de este beneficio es una deducción del 165% del valor aportado que sirve para disminuir la base gravable de su declaración de renta. Ahorita, más adelante, en la próxima diapositiva, pues Diana ya nos va, digamos que, a dar una aclaración sobre el tema de deducción y descuento, que es muy importante tenerlo en cuenta. Pero digamos que esta deducción del 165% que nos permite, pues nos permite aclarar temas como que el beneficio no requiere una utilidad fiscal para hacer uso del mismo, ya que al ser una deducción podemos generar un saldo a favor en nuestra declaración de renta que podríamos usar en el siguiente año fiscal. O este certificado de inversión o donación, que es un título de valor negociable en el mercado secundario, lo que nos permite tener un abanico de posibilidades para hacer uso del mismo. Entre este está el fraccionamiento hasta en 5 partes de este título valor, así como lo podemos vender o ceder de acuerdo a las necesidades que yo genere como aportante o inversionista a los diferentes proyectos. Así es, Darío. Entonces, antes de seguir, nos parece muy importante contarles un poco sobre la principal diferencia precisamente entre los distintos tipos de incentivos o beneficios tributarios. En Colombia existen muchos incentivos tributarios que están dirigidos, por ejemplo, a ciertos sectores. Por ejemplo, este beneficio que hoy estamos operando es de COCREA, tiene su antecedente en la ley del cine que opera hace 23 años. Eso es una deducción, pero por ejemplo existen los descuentos tributarios. Normalmente las empresas o pues digamos los posibles aportantes de estos proyectos creativos y culturales pues tienen distintas posibilidades para hacer planeación tributaria. Entonces aquí lo que quiero mostrarles es precisamente la principal diferencia entre una donación entre una deducción y un descuento tributario. Básicamente, la diferencia grande es el momento o el renglón de la declaración de renta donde se aplica cada uno. Una declaración de renta que es, pues digamos, esto tiene muchos renglones y puede ser un poquito más compleja de lo que estamos mostrando acá, pero básicamente una declaración de renta es, yo tomo mis ingresos durante el año, durante el periodo, ¿cierto? Le resto las devoluciones, rebajas y descuentos, eso me da los ingresos netos. Después le resto los costos, ¿cierto? Por ejemplo, si soy una empresa, pues le resto los costos de operación o los costos de producir el bien o servicio, eso me da una renta bruta. Y después hay un renglón específico en la declaración de renta que se llaman las deducciones. Ahí es donde va a ir la deducción del decreto 697 que manejamos desde COCREA. Después de esas deducciones nos da un renglón que se llama la renta líquida gravable o la base gravable. Sobre esa base gravable es que yo multiplico la tasa del impuesto, perdón que aquí hay un error, la tasa del impuesto para este año para las empresas es del 35%, y esa renta líquida por el 35% me va a dar el impuesto de renta a pagar. Entonces, esto básicamente es una depuración, una ecuación donde yo arranco por mis ingresos, le resto mis costos, mis deducciones, me da una base gravable y eso multiplicada por la tasa del impuesto, que este año es del 35%, por ejemplo, para las empresas, va a dar el impuesto final a pagar. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Que las deducciones, como ustedes ven acá, se aplican antes de calcular el impuesto final a pagar. Es decir, las deducciones me van a impactar la base gravable, más no el impuesto final. Y los descuentos tributarios sí afectan directamente el impuesto final a pagar, porque los descuentos se calculan una vez yo ya hice toda esta depuración y sé cuánto voy a pagar. Para poner un ejemplo de esto, digamos, una fundación tradicional que esté dentro del régimen tributario especial expide certificados de donación, ¿cierto? Eso a lo que da derecho es a un descuento tributario que es del 25% de la donación que yo hice.
ahorita Darío nos va a mostrar unos escenarios, pero básicamente si yo doné 100, pues me puedo descontar ya de este cálculo final de mi impuesto 25 pesos. Y frente o, digamos, comparado frente a las deducciones, que lo que van a hacer es reducir esta renta líquida o esta base gravable, y por supuesto ahorita ya lo vamos a ver en la tabla que Darío nos va a presentar, cuál sería el efecto neto o el ahorro neto de esa deducción. Entonces, Darío, si quieres, ya adelante puedes explicar. Listo, Viviana, muchísimas gracias. Bueno, ya entrando en contexto, obviamente con esta aclaración, vamos a ver un ejemplo y vamos a crear 3 escenarios ya numéricos que nos van a permitir tener un poco más de claridad sobre el momento y sobre la recuperación, ya sea sobre la inversión o acción que yo genero como empresa. Para este ejercicio, pues tenemos 3 escenarios. Uno va a ser la deducción normal. Cuando hablamos de deducción normal, son aquellos gastos que genera una empresa antes de liquidar el impuesto gravable. Ya estos gastos son representados en diferentes temas empresariales, pero digamos que para el ejercicio vamos a tomar como si esa deducción fuera del 100%, aunque realmente cuando vamos a temas tributarios, las deducciones por gastos, dependiendo del gasto, pues pueden llegar entre el 30 y el 40%. El segundo escenario es un descuento por donación, como les comentaba Viviana, pues es un tema cuando lo hacemos a través de una fundación. Y por tercer escenario vamos a tener el beneficio con COCREA, que este beneficio y el decreto 697 en COCREA nos permite generar abanicos de posibilidades, como lo veremos más adelante. Entonces vamos a ver el primer escenario, que es una deducción normal. Para los 3 ejercicios y los 3 escenarios vamos a generar un valor invertido donado de 100 pesos y vamos a generar que la empresa, o vamos a mirar que la empresa generó unos ingresos de 1.000 pesos. Entonces, para el primer ejercicio, que lo tomamos, la empresa generó una inversión de 100 pesos, tiene unos ingresos de 1.000 pesos, ¿sí? A estos 1.000 pesos pues se le genera una deducción, porque es una inversión, es un gasto normal o deducción de la empresa, quiere decir que afecta la renta gravable, como ya les explicaba Diana. Quiere decir que la renta gravable en este ejercicio me va a quedar de 900 pesos. Si yo liquido esos 900 y le liquido el impuesto de renta, que es del 35%, me va a dar 315 pesos. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 pesos que yo invertí a través de la empresa y los genero en la deducción tributaria normal, voy a tener una recuperación de esa inversión de 35 pesos. Eso es en el primer escenario. Ahora vamos al segundo escenario. Cuando hablamos de un descuento por donación, que es lo que hacemos a través de una fundación, digamos que ya Viviana les había explicado que ahí ya no entra un tema de deducción, sino entra un tema de descuento. Quiere decir que aplica ya sobre el valor que vamos a pagar en la declaración de renta. Entonces, para este ejercicio hacemos lo mismo, no tenemos una deducción, sino tenemos un descuento. Se liquida el impuesto sobre los 1.000 pesos, que es la renta gravable porque no tuvo deducción. El descuento máximo permitido por ley es el 25% sobre el valor donado, lo que significa en pocas palabras que por cada 100 pesos que yo doné a través de una fundación, mi recuperación de esa donación va a ser de 25 pesos, es decir, el 25%. Ahora vamos con COCREA. COCREA tiene no solo un beneficio, uno de los beneficios más atractivos del país, sino adicionalmente abrimos un abanico de posibilidades para los posibles aportantes y que es un tema de inversión o donación. Entonces, digamos, COCREA ya nos abre 2 caminos. ¿Estos 2 caminos cuáles? O la donación, tal cual como lo vemos en una fundación, o una inversión. Esta inversión nos abre la posibilidad de crear, obviamente, un tema de inversión entre el proyecto, entre el titular del proyecto y el aportante, ya sea a través de patrocinios, a través de marketing, publicidad, a través de sociedades, a través de diferentes herramientas, todo lo que abarca un tema de inversión, digamos que nos abre esa posibilidad del decreto. Entonces, seguimos con el escenario. Entonces, a través de COCREA se hace una inversión o una donación de 100 pesos. La empresa generó sus mismos ingresos de 1.000, pero cuando entramos al tema de deducción, entra el beneficio neto que explicaba anteriormente. Es el 165% del valor invertido o donado. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando vamos a aplicar ese beneficio, la renta gravable real que me va a ocurrir cuando aplico mi beneficio de deducción es de 835 pesos.
¿Qué significa esto? Cuando yo voy a liquidar el impuesto del 35%, el impuesto me va a quedar en 292. Aquí ya nos empezamos a dar cuenta que hubo un ahorro, digamos, con respecto a los otros dos escenarios. ¿Cuál es ese ahorro neto? El ahorro neto que obtenemos con el beneficio de Cocrea es del 57.8%. Entonces, por cada 100 pesos que yo invertí a través de Cocrea, pues voy a obtener una recuperación de esa inversión o de esa donación del 57,8%. Esto nos abre una inquietud, digamos, que qué pasa con el otro 42%. Acá es donde nosotros, obviamente, invitamos a los soportantes a mirar un tema de oportunidades, ya sea a través de inversión, de vincular ese proyecto y de que el proyecto nos pueda generar ese valor agregado que necesitamos, y ese 42% lo podemos ver en un tema recíproco, ya sea regalías, ya sea de, digamos que como sociedad, ya sea un patrocinio, un marketing, publicidad, vallas, digamos que es un tema que ya entramos a negociar directamente entre el titular del proyecto y el aportante, y que nos va a permitir muy posiblemente no alcanzar sobre el 100%, sino más, adicional al beneficio reputacional, adicional al tema social que estamos generando y aportando al país, a contribuir a la retribución económica, a que la economía siga adelante en diferentes regiones del país. Entonces, digamos que es un tema que abarca muchas responsabilidades aparte del beneficio tributario.